Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Estamos celebrando hoy el domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Y los quiero invitar, se me ocurre hoy invitarlos a pensar y profundizar un poco lo que este título que le damos a Jesús, ¿no? De Buen Pastor, pueda significar hoy y pensarlo también en relación con lo que puede significar, o lo que tiene que ser, o lo que debería ser, o lo que queremos que sea el pastoreo en general en nuestra iglesia. Y bueno, y ver qué significa, ¿no? Justamente hablamos del pastoreo en la iglesia, qué significa cuando trasladamos este título de buen pastor que le damos a Jesús a los actores actuales, pastores de hoy, a los pastores de carne y hueso, que somos nosotros, ¿no? Y además utilizamos este título en una cultura urbana, tecnológica, muy distante del mundo agrario en el que vivió Jesús. Capaz que hoy Jesús hubiera dicho, yo soy el buen líder, no lo sé. Complicado también, ¿no? Por la crisis que hoy vive el mundo en relación con los liderazgos, con los líderes que hoy están gobernando o desgobernando el mundo. Bueno, pero como somos seres urbanos, pasa que puede pasar que cuando pensamos o hablamos de los pastores, lo hagamos desde una perspectiva así, como un poco bucólica, romántica, infantil, muy alejada de lo que era el mundo real de los pastores de aquella época, de su función, de su prestigio social o del arduo trabajo que llevaban a cabo. Ese mundo pastoril, ese mundo agrícola, nos es totalmente ajeno. Por eso puede suceder que cuando decimos Jesús el buen pastor, ese título no signifique demasiado para nosotros. O al menos tenga un significado muy diferente al que le dio Jesús o al que le daban los primeros cristianos. Pensemos, esto es interesante, un dato que añado, la imagen de Jesús como el buen pastor es una de las primeras representaciones artísticas, dibujos, grafitis, eh, más antiguos que conservamos de Jesús, antes incluso que la cruz, antes que Jesús en la cruz. Los primeros cristianos siglo II, siglo III dibujaban a Jesús como buen pastor. En las catacumbas romanas hay en varios lugares tenemos esa figura de Jesús como buen pastor. Tampoco digamos que es un título demasiado feliz si uno lo interpreta literalmente, ¿no? Porque en general no nos gusta sentirnos parte de un rebaño, ¿no? Sentirnos tratados como un rebaño o como borregos. No nos gusta eso. Y este domingo se reza especialmente por las vocaciones sacerdotales, fundamentalmente, porque así es en general, aunque no solo los sacerdotes ejerzamos un rol pastoral en la iglesia, básicamente cuando se dice rezamos porque haya pastores, estamos diciendo que rezamos para que haya más curas. En nuestra vida cristiana, en nuestras iglesias, no solemos, sin embargo, llamar a los curas pastores. Es una costumbre más bien de las iglesias evangélicas, ¿no? Del más diverso tipo, que nunca se refieren a sus animadores, a sus líderes como sacerdotes, sino les llaman, por las diversas razones teológicas, bíblicas, los llaman pastores. Porque ellos asocian el término sacerdote con una cierta jerarquía eclesiástica o con un poder particular, especial de administrar sacramentos. En cambio, para la mentalidad de los grupos evangélicos, ven al pastor como un líder espiritual, como un maestro, como un guía que nutre, alimenta, coordina, anima a la congregación. Y el sacerdote lo ven como alguien que es una especie de mediación entre Dios y los hombres. Y en su teología, en la teología evangélica, esto es como una cosa innecesaria o caduca. Bueno, es muy interesante como para pensarlo. Lamentablemente, entre ellos, ¿no? Hay bastantes pastores truchos, interesados, manipuladores, sin ninguna preparación teológica o espiritual, de modo que el término pastor a veces también se ha devaluado, o al menos sospechado de ser algo de mala calidad, incluso ocultar un fraude.
Bueno, pero vuelvo a lo que resulta más común en el día de hoy, al menos en nuestras latitudes. Preguntémonos, ¿qué cristiano, qué católico, ¿no? Que tenga una cierta participación en la iglesia o en la Eucaristía dominical, católico más o menos práctico, si le preguntamos, ¿quién es tu pastor? ¿Quién nos respondería? ¿Tendría una respuesta para darnos? Tal vez sepa el nombre del párroco, si frecuenta una determinada parroquia, pero estamos seguros que esas personas que conocen al párroco o conocen al sacerdote dirían, sí, él es mi pastor, con todo lo que supone, ¿no? Y significa ser pastor al estilo de Jesús. Pero demos un paso más. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a cada uno de nuestros fieles, en nuestro ámbito católico cristiano, ¿necesitas un pastor? ¿Para qué? ¿Qué nos responderían? En tal caso, ¿qué le pedirías a ese pastor si lo necesitas, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Capaz que alguno diría, bueno, sí, claro, para los sacramentos, para, para recibir un sacramento, un bautismo, la comunión, la Eucaristía, pero necesitan al pastor de verdad para pedirle, por ejemplo, alguna orientación, alguna guía espiritual, formación doctrinal, contención afectiva, no sé, para hacer algún discernimiento vital, para encarar alguna acción evangelizadora, solidaria. Yendo más a fondo, nuestros cristianos en realidad buscan ser parte de una comunidad, se sienten parte de una comunidad, se sienten parte de la iglesia o acuden a la iglesia para satisfacer alguna necesidad espiritual o material. Miren, quizás me divago un poco con esto, pero se habla mucho que nuestra cultura ha matado al padre, ¿no? Así hablamos, ¿no? Que nuestra cultura hemos matado al padre. Y con esto los psicoanalistas o los filósofos quieren significar el final de un viejo patriarcado, que está bueno que haya terminado, ese viejo patriarcado, pero al mismo tiempo la crisis de autoridad que hoy es manifiesta. Pero no, fíjense, no es posible una cultura o una sociedad huérfana. No es posible sin organización, sin líderes, sin reglas. Hoy se desregulariza todo sin ton ni son. No es posible sin respeto a ciertas normativas, sin el reconocimiento y la legitimación de algún tipo de autoridad que ejerce el poder correctamente, ¿no? Al servicio de todos, al servicio del bien común. Porque lo contrario de esto se llama anarquía, disolución, caos, anomia, ley de la selva, donde finalmente no hay nada de libertad, sino que lo que existe es el predominio del más fuerte, la ley del más fuerte. ¿Ven? Sin embargo, este individualismo exacerbado en el que hoy vivimos, esta instalación de la competencia y la meritocracia como forma de convivencia, conduce al todos contra todos. Y esta es la raíz de la inseguridad, del miedo que percibimos, con que vivimos, de la violencia que experimentamos a todo nivel, ¿no? E incluso de la angustia y el vacío existencial que se intenta tapar con tantas múltiples posibilidades de adicción que tenemos al alcance de la mano. Entonces, nos guste o no, hay que reconocer que todos necesitamos algún tipo de pastor, alguien que nos inspire, que nos dé seguridad, que nos ayude por lo menos a llenar nuestros vacíos interiores, que aclare nuestras dudas, que tranquilice nuestras conciencias, alguien con quien chequear nuestra andadura, alguien que nos ofrezca algún tipo de motivación, de gratificación, que nos prometa algo atractivo, que sostenga nuestra esperanza, que nos saque de nuestra modorra. Buscamos, necesitamos alguien que pueda ofrecernos, ¿no? Todo eso que necesitamos para vivir en plenitud, aunque pretendamos ser autosuficientes, independientes y gozar de una libertad incondicionada, que no existe. Pero por eso ahí aparecen, para llenar estos huecos, ¿no? Los youtubers, los influencers, los falsos pastores, los gurús orientales, los políticos corruptos y chantas, los periodistas que refuerzan lo que yo pienso y profundizan mis razones para seguir pensando lo que yo pienso, ¿no? Y para obrar como yo obro.
Algunos cantantes o conjuntos musicales, fíjense los recitales, también son hoy día liturgias urbanas seculares. Y después, bueno, todo tipo de ídolos, ¿no? Deportivos, artísticos. Pueden ser algunos pensadores y escritores, mientras estén de moda. Y por supuesto, si uno pregunta o dice a alguien, quizá diría, bueno, el Papa Francisco ha sido un gran líder, Mandela, Bill Gates, Elon Musk, no sé. Ahora quizás el pastor Dante Gebel, quién sabe. ¿Eh? Mucha diversidad, mucha dispersión, pero hay algo en común, que cada uno elige al pastor, digámoslo entre comillas, al pastor que más le gusta. O arma uno a su gusto con algo de cada uno de lo que nos gusta, o con lo que nos gusta de cada uno. Lo tremendo es que de todo esto, finalmente, el que termina siendo nuestro pastor es nuestro propio ego. Y el ego es un pastor engañoso, falaz, porque nos hace creer que somos libres, cuando en realidad somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras necesidades insatisfechas, de la imagen que nos vamos construyendo del personaje ese, ¿no? Para que los demás nos quieran o nos acepten. ¿Ven? Es una tremenda ilusión creernos libres cuando respiramos acríticamente un clima de época y una atmósfera llena de demandas que nunca alcanzamos a satisfacer. Vivimos permanentemente estresados. El estrés es la angustia existencial, son patologías típicas de estos tiempos. Por todo esto. Y sumemos ahora el pastoreo sigiloso, clandestino de la inteligencia artificial. Esa IA que nos vigila, nos controla, que conoce nuestros gustos, nuestras preferencias y nos va ofreciendo permanentemente esa comidita agradable a nuestro paladar y va afirmando así nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de obrar y nos deja finalmente atrapados en el pequeño mundo que nos vamos construyendo y donde nos encerramos sin darnos cuenta. Pero volvamos al pastoreo de la comunidad eclesial. Vivimos en una etapa de profunda transformación por todos estos cambios culturales que mencioné. Pero además porque hoy estamos invitados a un cambio profundo de paradigma, un cambio de 180 grados en el modo de pastorear la comunidad. Se nos pide, y yo diría lo necesitamos con urgencia, pasar de un modo clerical, vertical, podríamos decir patriarcal, y si quieren decirlo más buenamente, de un modo paternalista, a un modo sinodal, circular, comunitario. Y este cambio de modelo de pastoreo está siendo tremendamente difícil. Encuentra múltiples resistencias, mayoritariamente por parte de los que hoy ejercen el poder en la iglesia, pero también por parte de los cristianos, que tienen introyectado el modelo patriarcal. O bien lo critican, pero sin asumir el compromiso de trabajar para que esta situación se modifique. Porque encontrar personas que quieran asumir compromisos institucionales hoy resulta muy difícil. Entonces lo que acaba sucediendo es que en la iglesia los que han sentido la vocación de servir a la comunidad, de animarla, de pastorearla, terminan siendo simple y heroicamente sacerdotes, es decir, ministros del culto, celebrando como pueden misas y más misas, cubriendo más y más parroquias y capillas que van quedando sin curas, o porque no hay vocaciones, o porque se van, bastantes se siguen retirando, o porque nos vamos muriendo. Pero pensemos, ¿no? ¿Qué tipo de pastoreo puede hacer un cura delivery que celebra cada tanto una misa express? Que no tiene tiempo para sentarse a tomar un mate con su comunidad, que no conoce por su nombre a sus ovejas, que no está a mano, cercano, para hacerse presente en esos momentos en que la comunidad o que algún cristiano lo necesita, que no está presente en la vida de la comunidad, que no camina con su comunidad. Y también
por supuesto, el cura que, por la cantidad de exigencias pastorales, o por la pobre y anticuada formación que ha tenido, o porque no ha sabido trabajarse psicológica, espiritualmente, a nivel personal, le es imposible vivir lo que pide la Iglesia en el Vaticano II, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Estoy citando. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Con más razón, si es de los discípulos de Cristo, debería ser de los apóstoles de Cristo, de sus misioneros, de sus curas. No pueden. Es imposible. Lamentablemente, terminamos encerrados en un mundo clerical que nos aleja o nos hace muy ajena la realidad que vive el rebaño. Y hay que decir algo y dejarlo bien claro para no ser injustos o generar malos entendidos, que la mayor parte de los curas, la gran mayoría de los curas y los sacerdotes son héroes, son muy buenas personas, que ante todo piensan en el bien de los demás, de la iglesia, se desloman, se desangran por sus comunidades. No son culpables de nada. Al contrario, son las primeras víctimas de un sistema pastoral que no va más, que es insostenible, que no es eficaz y que termina destruyendo a sus mejores agentes. Porque además, y esto sucede también y no está mal, pero no alcanza, que muchas veces nuestros sacerdotes terminan siendo trabajadores sociales, absorbidos por las necesidades materiales de nuestro pueblo, repartiendo comida, ropa, asistencia médica, o a los que están o cuidando o procurando espacios para cuidar a los que están atrapados por la droga. O bien otros gestionando importantes e innecesarias y buenas obras educativas, gestores, educadores muy buenos, o entregados con mayor o menor dedicación a alguna capellanía para asegurarse un sueldito, una jubilación, entonces, quitándole tiempo, por supuesto, a su función principal. O dedicados a la construcción, otro tipo de cura, ¿no? El cura constructor que necesita nuevas capillas en los barrios, que no las hay, o arreglar las viejas iglesias, que hay que mantenerlas, ponerlas en valor. Entonces, ¿qué tiempo les queda para misionar, para visitar las casas de sus gentes, para visitar y acompañar hospitales, para visitar y hacerse presente en las escuelas públicas, para sentarse en su despacho, con la puerta abierta, para recibir a tantos y tantas que necesitan ser escuchados, que necesitan reconciliarse, que necesitan acompañamiento espiritual? Y repito, esto no es una crítica para mis hermanos sacerdotes, a quienes quiero y admiro, sino a un sistema cerrado que monopoliza la posibilidad de acceder al pastoreo ministerial, excluyendo a todos los que no sean o intenten ser varones célibes. Pero, a ver, ¿de verdad podemos hoy creer, pensar que para ser un buen pastor, un buen sacerdote, es necesario, que es indispensable ser un varón célibe? Muchas de nuestras religiosas, insertas en los barrios, son las verdaderas pastoras de las comunidades. Y bastantes, no todas, pero bastantes secretarias parroquiales, que son, como se dice en Juan, el Evangelio de hoy, ¿no? Juan 10, que son como, ellas son la verdadera puerta de la iglesia, la cara de la iglesia. Bueno, a veces son lastimosas guardianas, ¿no? Pero son en el fondo, ven ellas que están ahí recibiendo a la gente, a los que se acercan por la razón que sea, son como la puerta de la iglesia. Las secretarias parroquiales. También hay que decirlo que cada vez vienen menos gente a la secretaría parroquial porque hay que salir a buscar la oveja perdida. Pero ¿tenemos tiempo para dedicarnos a eso?
Y por supuesto, y quiero señalarlo, que los sacerdotes también necesitamos tiempos personales de descanso, de oración, de expansión, de formación, de encuentro con otros sacerdotes, de cultivar los lazos con nuestras propias familias de sangre. Ven, descuidar la humanidad del sacerdote puede favorecer que se caiga en conductas inapropiadas, incluso delictivas. Y las consecuencias de esto afectan a las víctimas, por supuesto, primero, pero al conjunto de la iglesia, comenzando por los mismos sacerdotes, porque a todos nos alcanza el recelo y la desconfianza que se han generado a raíz de los abusos. En fin, mis hermanos, mis hermanas, yo creo que no aporto demasiado con estas reflexiones, pero al menos ojalá sirva para que tengamos una visión un poco menos ingenua sobre el pastor y sobre su misión, sobre su vocación, que es indispensable en la iglesia. Por si acaso, no olvidemos lo que dice Jesús en Juan 10. En Juan 10 es el capítulo donde se habla de esto del pastor, ¿no? Jesús dice en el versículo 16, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Y es de él, porque Jesús es el único buen pastor. Y todos los demás, sacerdotes y todos los cristianos que ejercen de una u otra manera el rol, la misión de pastorear, lo que tenemos que hacer es hacerlo al modo jesuánico. Un cordial saludo, un abrazo para todos y cada uno, y si llegaron hasta aquí, gracias por su paciencia.